Buenas tardes, chicos. Hoy día vamos a avanzar en una nueva cápsula grabada y el tema de hoy tiene que ver con una primera mirada hacia la dictadura cívico-militar, ¿ya? Que se establece en Chile en 1973 tras el golpe y que se mantiene hasta 1990. ¿Ok? Nosotros analizamos las distintas visiones historiográficas que se daban en función a por qué se produjo el golpe. Ya vimos visiones que iban desde las posturas económicas ante la crisis y el fracaso del ISI, el tema de la inflación, las estatizaciones por parte de Allende. Vimos otras que eran institucionales o políticas, ya el quiebre dentro de la coalición de gobierno, ¿cierto? La crisis entre el Partido Comunista y el Partido Socialista. Elementos políticos también en relación a cómo ciertos partidos de oposición al gobierno comienzan a buscar el apoyo de los militares. Y vimos también temas de corte social como tenía que ver con la polarización, la violencia como una forma de imponer las distintas visiones ideológicas. ¿Ya? Lo concreto es que en 1973, tras el bombardeo de la Moneda, comienza este periodo de la historia de Chile, que es un periodo muy triste por la violación sistemática a los derechos humanos y hoy día gran parte de las situaciones que se discuten, como el cambio de la constitución, las críticas al modelo económico, entre otras cosas, fueron gestadas durante este periodo. Sin duda que la historia del siglo XX-XXI chileno tiene un antes y un después de esta dictadura militar. No olvidar que estamos en un contexto de Guerra Fría, que estamos en un contexto de dictaduras latinoamericanas que se vienen precediendo desde la década del 60 aproximadamente, ¿ya? Y todas ellas con características bastante similares. El objetivo de aprendizaje es que podamos explicar que durante la dictadura militar se suprimió el Estado de Derecho y se violaron sistemáticamente los derechos humanos, reconociendo que hubo instituciones civiles y religiosas que procuraron la defensa de las víctimas. ¿Ya? Este es un objetivo que está tomado directamente del Mineduc. ¿Ya? Aquí en el fondo ya no hay una discusión si es régimen militar, sino que se denomina simplemente dictadura y nosotros hoy día lo vamos a tomar en cuenta y lo vamos a saber por qué. Una de las cosas que no les dije en el título, chiquillo, es que esta dictadura que nosotros generalmente llamamos militar también tiene participación de elementos civiles. ¿Ya? Por eso se habla de una dictadura cívico-militar. No voy a tocar el tema hoy día de la violación a los derechos humanos porque eso va a ser para otra clase. ¿Ya? También recordarles que tras esta clase ustedes van a tener una prueba, así que les recomiendo, chiquillos, que tomen los apuntes necesarios para eh, realizarla posteriormente. ¿Por qué una dictadura? Esta discusión, chiquillos, se entabló el año 2012 cuando el Ministerio de Educación incorporó este contenido en los cursos de educación básica, principalmente el sexto básico. De hecho, a ustedes les tocó estudiar bajo el concepto de régimen militar. Entonces, se hizo un cuestionamiento el 2012, ¿ya? Ahora, lo que se trataba de hacer era buscar un término más neutral para denominar a un periodo de la historia de Chile que seguía generando muchas divisiones dentro de la sociedad chilena producto de pertenecer al pasado reciente, ¿ya? Y por tanto la memoria colectiva estaba aún muy beligerante frente a este tema. Ahora, obviamente que tratar de buscar un elemento neutro implica de alguna u otra manera desconocer ciertas cosas reales. Por eso que yo les voy a explicar por qué el término dictadura para este periodo. Y lo tomé de un cientista político muy famoso, Norberto Bobbio, donde se estipulan las condiciones prácticas para que un régimen sea catalogado como dictadura. Y nosotros nos vamos a dar cuenta, en la medida que las analicemos, que la gran mayoría de ellas están presentes en nuestra historia de Chile en el periodo entre 1973 y 1990. Ya. Una dictadura se caracteriza por la concentración y el carácter absoluto del poder político. ¿Ya? Los que gobiernan, para el caso de Chile, era la Junta militar, quien además colmó
ya llenó todos los espacios de toma de decisiones. Los gremios, las universidades, todas tuvieron designados directores, en el fondo, o rectores, en el caso de las universidades, que obedecían directamente a los lineamientos de esta Junta. Ya no hay posibilidad a una oposición frente a las decisiones que toma esta Junta de Gobierno. Suspensión de los procesos democráticos y el Estado de Derecho, clausura del Congreso, proscripción de los partidos políticos, prescripción de los registros electorales, entre otras cosas. El uso de la ley marcial y el estado de sitio como fundamentos del orden social. Eso también está presente en la dictadura militar chilena. Trastornos del orden político existente, ¿cierto? Movilizando una parte de la sociedad y sometiendo con violencia a la otra. O sea, o están conmigo o no están. El famoso discurso de Augusto Pinochet, cuando dice que los comunistas son como unos fantasmas, que están en todos lados. Cuesta pillarlos, pero están trabajando en eso, ya que de alguna u otra manera lo van a conseguir. Por tanto, todo aquel que no acataba las medidas tomadas por la Junta de Gobierno era comunista, ¿ya? ¿Y qué le pasaba a los comunistas? Eran torturados o desaparecían o aparecían muertos. También hay una instauración de un poder que no sufre límites jurídicos, ¿ya? Ellos en el fondo gobiernan, y yo se los voy a explicar más posteriormente, a través de bandos militares o a través de decretos con fuerza de ley. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el poder legislativo, que es donde se hacen las leyes, que es el fundamento de la capacidad legislativa y el marco de derecho, está clausurado, que es una de las primeras medidas que toma la Junta de Gobierno. ¿Ya? También hay una legitimación de un orden de facto mediante una nueva constitución, lo que lo convierte en una dictadura militar. Ahí tenemos el punto culmine, la guinda de la torta, que es lo que ocurre con la Constitución de 1980. Y su duración no está fijada con anticipación. Eso es uno de los problemas, ya porque en el fondo cuando asumen los militares siempre se dijo que era por un periodo, en el fondo para sacar a Allende, llamar nuevamente elecciones y recuperar la democracia, y ese plazo no debía superar los 6 meses. Terminaron estando 17 años. ¿Ya? Sino que se hace dependiente de la coyuntura histórica, lo que vuelve permanente y en el fondo de alguna u otra manera se presenta como normal. Estas son las determinaciones que hace el diccionario de política que escribe Norberto Bobbio junto a otros autores. Si ustedes se dan cuenta, todas estas precisiones están como traje a la medida para el caso chileno. En Chile no hubo un régimen militar, hubo una dictadura que además fue sistemática en la violación a los derechos humanos para someter, ¿cierto?, a la aceptación de las decisiones que ellos estaban instaurando. Ahí tenemos, chiquillos, una imagen de la dictadura y el reclamo de las viudas de detenidos desaparecidos, que van a ser un movimiento muy potente, ya en nuestro país, incluso tras el regreso a la democracia. Ya la Junta Militar estaba compuesta por el comandante jefe de la Fuerza Armada y los comandantes de las 3 divisiones, el Ejército, la Aviación y la Marina, más el comandante, más el encargado de Carabineros. Esta Junta de Gobierno, instaurada tras el golpe militar, asumió funciones ejecutivas y legislativas porque clausuró el Congreso Nacional, como les comentaba anteriormente, proscribió a los partidos políticos, declaró la caducidad de los registros electorales, tomó control de los medios de comunicación, se declaró el estado de sitio y gobernó mediante bandos militares y decretos de ley hasta la promulgación de la Constitución de 1980. ¿Qué son los bandos militares? Son comunicados oficiales publicados por una autoridad militar de alto rango en el que constan órdenes, indicaciones o consejos para que sean conocidos por la población. Y los decretos de ley son normas con rango de ley dictadas por el Poder Ejecutivo sin requerir de la intervención del Legislativo. ¿Cuáles son los objetivos que tenía esta Junta Militar? Declaraba explícitamente, a través de sus discursos y a través de sus mandatos, 3 objetivos centrales. Primero, la doctrina de seguridad nacional como elemento importante para imponer el uso de la violencia como fundamento
a la seguridad interna. Segundo, el restablecimiento de la institucionalidad supuestamente perdida bajo el gobierno de Salvador Allende. Y la refundación nacional, principalmente de los criterios de la chilenidad y el patriotismo. ¿Ya? Esos son los tres elementos y objetivos principales que se plantea esta junta militar. ¿Cuáles fueron las acciones para cumplir con estos objetivos? ¿Ya? ¿Cómo lo llevaron a cabo? ¿Qué hicieron para cumplirlos? Primero, una violación sistemática a los derechos humanos, es un tema que vamos a trabajar posteriormente. La colaboración de civiles en áreas claves, por ejemplo, el colegio de profesores estaba dirigido por un militar y había la obligatoriedad de todos los profesores de pertenecer a, a ese gremio. Un nuevo proyecto económico que es el neoliberalismo, que lo estudiaremos también, y la redacción y aplicación de una nueva constitución que es la constitución de 1980. ¿Ya? Esta es la forma en que se instauró la dictadura militar posterior al golpe, ya en sus primeros años, y nos queda en las siguientes clases trabajar los ejes centrales. El modelo económico, implementado por los Chicago Boys, la nueva constitución y la violación sistemática a los derechos humanos y el retorno a la democracia. Esas son nuestras tareas pendientes, chiquillos. Yo ahora les voy a dejar una pruebita para que ustedes puedan en el fondo resolver en base a lo que les he preguntado hoy día. No es muy larga, pero sí es necesario, chiquillos, que tomen apuntes sobre lo que vimos hoy día. Que estén muy bien, chicos. Nos vemos.